guerra que Chile esperaba no sería con Argentina. Al norte de nuestro país, el salitre, la gran riqueza escondida en el desierto, sería el detonante de la crisis. Por aquel entonces, Chile limitaba al norte con Bolivia y nuestro territorio llegaba hasta poco más allá de Taltal. Los yacimientos se situaban en las provincias de Tarapacá, que entonces era peruana, y Antofagasta, que era boliviana. Según expertos estadounidenses, estaban evaluados en 400 millones de pesos de la época. Esta riqueza comenzó a ser explotada cada vez con mayor fuerza por trabajadores y empresarios chilenos. En 1866, Chile y Bolivia acuerdan explotar en partes iguales el guano y los minerales que se ubican entre los paralelos 23 y 25. En 1874, un nuevo tratado estipula que durante 25 años no se aumentarán los impuestos por derechos de exportación ni los tributos a empresas, personas o capitales chilenos. Y aunque el desierto florece gracias al trabajo de los chilenos, una amenaza se cierne sobre este desarrollo. Un año antes, Perú y Bolivia habían firmado un pacto militar secreto, y cuando en 1878 Bolivia viola el acuerdo con Chile, la rivalidad histórica entre los tres países se desata. Bueno, fundamentalmente una rivalidad económica por el control del mercado que en un principio fue del virreinato peruano, que era la unidad natural, geográfica, cultural, política, qué sé yo, que se dio en el periodo colonial e incluso postcolonial. Tanto Chile como Perú se formaron económicamente mirándose el uno al otro dentro de ese mercado virreinal. Eso dio como resultado la guerra contra la Confederación y más largo plazo por el asunto del control del salitre en la Guerra del Pacífico. Claro que no solo habían intereses chilenos y peruanos en juego, o bolivianos también en juego, sino intereses de aquellas potencias nórdicas que habían hecho inversiones, tanto en Perú como en Chile, poco en Bolivia, de carácter comercial, ¿no? Entonces, de hecho, fue una guerra que se produjo por muy complicados intereses económicos, chilenos, peruanos, ingleses y europeos en general. Cuando Prat vuelve, todos los barcos de la flota ya han sido asignados y él se ve obligado a quedarse en tierra. Herido en su amor propio, cuelga su uniforme y se niega a usarlo en público, pues considera que su deber como marino es estar en la primera línea de combate. Me da vergüenza salir a la calle con traje de oficial, así que lo dejo en la oficina. La gente se daría cuenta que estoy aquí, mientras mis compañeros han ido a luchar. Ahora doña Carmela, que quería que se retirara porque le tenía terror a la guerra y le tenía terror a que su esposo muriera, en cualquier circunstancia, estaba muy contenta. Pero resulta que Prat se afirmó como abogado y se afirmó como oficial de la Marina. Y luego vino el inicio de la guerra. Prat ha zanjado sus dudas. Si alguna vez pensó en retirarse de la Marina para dedicarse a la abogacía, la guerra le ha dado una respuesta. Ha sido y siempre será marino antes que abogado. Pero Prat no recibe el mando de un barco, sino la misión de informar el bloqueo chileno de Iquique a las autoridades peruanas. El 5 de abril de 1879, Prat recibe el encargo de comunicar a las autoridades peruanas que el puerto de Iquique había sido puesto bajo bloqueo de la escuadra chilena. Pese a que este edificio y todo esto era territorio peruano, Prat desembarca en el muelle, se niega a ser escoltado por un militar peruano y camina hasta acá en medio de un gentío que apenas lo dejaba avanzar. Baja solo, baja sin escolta. No, el bote es peruano, llega el capitán de puerto peruano, él se embarca en el bote y lo trae en un bote peruano. No viene con escolta, con nada, que es un gentío curioso en la salida del puerto que pudo haber generado algún tipo de conflicto. Sin embargo, fueron muy respetuosos, abrieron el paso a Prat y Prat entró sin ningún problema al edificio de La Habana. O sea, es una persona que sobre 1,80 m, ya es imponente, un hombre de 1,80 m para la época, y con un porte, con su mejor tenida de gala, baja al puerto, y con una mirada muy estoica que obviamente, solamente por el porte, inspira respeto. Apenas podía andar por entre medio de tanto curioso que se me ponía casi por delante para mirar al enviado. Sin embargo, estuvieron moderados, ninguna manifestación hostil se dejó oír. Él no podía saber que menos de 6 semanas después
iba a quedar a cargo del bloqueo y que serían estos militares peruanos los que lo obligarían a cambiar su estrategia en medio del combate naval de Iquique. El sentido del deber de Prat, su consecuencia sin límites, impresionan no solo a sus superiores, sino también a los civiles. No hay ciudad, pueblo o localidad de Chile donde no se le haya rendido homenaje, un busto, una calle, una escuela que lleve su nombre. La personalidad de Prat comienza a partir de ese minuto a ser estudiada, pero detalle por detalle. ¿Y sabe usted quiénes son los más rigurosos y los más críticos en investigar la vida de Prat? Los profesores. Y se encontraron con una imagen tan esplendorosa que son ellos los que crearon el desfile frente a los monumentos a Prat del 21 de mayo. No la Marina, los profesores. Dijeron, este ejemplo es el que necesitamos. Es en Iquique donde más se le recuerda. La noche del 20 de mayo, una romería popular por toda la ciudad inicia las festividades. Miles de iquiqueños se integran al desfile. El violín del guardiamarina Ernesto Riquelme sonó por última vez en la Esmeralda la noche previa al combate. En aquella oportunidad, Prat y sus oficiales se reunieron para cenar, brindar y conversar sobre sus familiares y los eventos por venir. Hoy, 129 años más tarde, cada 20 de mayo, los marinos de todo Chile se reúnen para evocar y conmemorar aquel último encuentro de Prat con sus oficiales. Yo el primer punto que quiero aquí manifestar, y lo digo en mis palabras después para dar inicio a este tradicional evento, es que tiene que ser un ambiente cálido y de amistad, porque estoy convencido que esa noche lo que se vivió en la vigilia de la Esmeralda fue un ambiente de camaradería y amistad entre amigos en que estaban disfrutando lo que hacían ellos tradicionalmente en su cámara oficial, conversar. La conmemoración y homenaje continúa el propio 21, con desfiles de todas las ramas de las Fuerzas Armadas ante las autoridades civiles y la población, hasta las ofrendas florales que son arrojadas en la boya que indica el lugar exacto del hundimiento de la Esmeralda. Son momentos emotivos que nos recuerdan que Prat, el héroe, persiste. En honor al último tiro disparado por la gloriosa corbeta Esmeralda, ¡buena salva! ¡Cargar! Entregar la vida por la patria. ¡Atención! Prat llega a Iquique con los barcos Aptao y Covadonga. La flota chilena cumple con el bloqueo al puerto peruano. Estando allí, consigue que el comandante Williams le asigne el mando de la Esmeralda. Desde que entra a la escuela naval, la vida de Prat está asociada para bien o para mal con la Esmeralda, como si este barco fuese parte de su destino. La primera vez que aborda la Esmeralda en 1860 es a la edad de 12 años. Aquí recibe la terrible noticia de la muerte de Carmelita, su primera hija. 4 años antes del combate naval de Iquique, arriesga su vida para salvar a la Esmeralda de un naufragio definitivo en el puerto de Valparaíso a causa de una tormenta. Ahora nuevamente está en la Esmeralda como capitán. El combate de Iquique está lleno de pequeños hechos que pudieran haber cambiado la historia de Prat, pero el destino y la necesidad no lo quieren así. Mientras la Esmeralda y la Covadonga quedan a cargo del bloqueo de Iquique, Williams y Thompson zarpan con el resto de la flota para dar un audaz golpe contra la flota peruana en el Callao. Y en Iquique estaban los buques fundamentalmente porque de ahí salía el guardia de Salitre. Y en segundo término porque resultaba evidente que en una guerra contra Chile el Perú tenía que fortificarse más al sur, de manera entonces que Iquique era realmente vital.